ponernos a pensar que intervenir en una contratación pública implica una responsabilidad. En este caso, tanto para la entidad que convoca el procedimiento o necesita la contratación, como para las partes o la otra parte que interviene, en este caso, los proveedores del Estado. En este punto es importante tener en cuenta quiénes son los actores que intervienen en las contrataciones con el Estado. Así tenemos que intervienen en las contrataciones con el Estado, en primer lugar, las entidades contratantes, que son todas aquellas entidades que administran fondos públicos y que requieren contratar bienes, servicios, consultorías o ejecución de obras para cumplir sus fines públicos, sus funciones o las actividades que tengan a cargo las entidades del Estado. Por otro lado, tenemos que intervienen en las contrataciones del Estado personas naturales y personas jurídicas que van a ser los proveedores, que ofrecen bienes, ofrecen servicios, ofrecen consultorías o ejecución de obras. Hasta este punto podemos ver que intervienen en las contrataciones con el Estado, tanto el sector público a través de las entidades que van a ser los que van a requerir las contrataciones, como los proveedores a través de las personas naturales o las personas jurídicas. Además de ello, el del abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento está a cargo, o el ente rector de este sistema es la Dirección General de Abastecimiento como máxima autoridad técnica y normativa. El Sistema Nacional de Abastecimiento está conformado por la Dirección General de Abastecimiento como máxima autoridad. Además está conformado por el OCE como organismo supervisor de las contrataciones del Estado y también por Perú Compras. Además de esta conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento, nosotros debemos de tener en cuenta que en el quehacer o en la ejecución de las contrataciones con el Estado, tenemos a otras entidades. En este caso tenemos también al OCE como una entidad supervisora, que va a ser responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de contrataciones, de manera que ésta se adecue conforme a la finalidad que persigue. Esto es con el objeto de satisfacer el interés general y satisfacer las necesidades básicas de la población. Además de ello, también tenemos que, como otras entidades supervisoras, tenemos a la Contraloría General de la República, cuya competencia básicamente va a estar referida a velar por el cumplimiento de la normativa, pero en el contexto de exigir a los servidores y funcionarios el cumplimiento, el adecuado cumplimiento. Y ante el incumplimiento procederá con las acciones también en relación al incumplimiento de los servidores y funcionarios, aplicando las sanciones que correspondan. Estos son los actores que intervienen en las contrataciones del Estado y es muy importante ubicarnos para continuar con el dictado de la presente sesión. Sobre otro punto trascendente también tenemos el marco legal de las contrataciones del Estado. Así tenemos que la ley 30225 es la ley que regula las contrataciones del Estado. Esta ley en el transcurso también ha sido sometida a modificaciones, las cuales vamos a tener en cuenta en la aplicación de la normativa. Todo lo que establece la ley de contrataciones con el Estado lo tenemos también regulado en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado y sus modificaciones. Para ingresar un poco o tener un alcance general de lo que implica una contratación pública, ya hemos visto quiénes son los actores, ya hemos visto el marco legal, y en este marco legal también se regula o se establecen cuáles son las fases de la contratación pública.
Si nosotros como proveedores deseamos participar de una contratación pública, es preciso tener en cuenta y diferenciar estas tres fases para ver en qué momentos podemos participar como proveedores o nos corresponde participar. Y obviamente con el objetivo de vernos favorecidos con el otorgamiento de la buena pro y la suscripción de un contrato. En primer lugar, vamos a tener que nuestra normativa reconoce tres fases de la contratación pública. En primer lugar, tenemos la planificación y actuaciones preparatorias, la segunda fase, la selección, y la tercera fase, la ejecución contractual. Estas tres fases son una secuencia. En primer lugar, nosotros debemos de entender la fase de planificación y actuaciones preparatorias. Tenemos a la entidad contratante que va a planificar qué contrataciones va a realizar. Para ello, va a aprobar su plan anual de contrataciones. En esta oportunidad, la entidad publica en el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, el plan anual de contrataciones. Desde este momento ya los proveedores pueden tomar conocimiento de qué contrataciones va a realizar una entidad. Esta información es de carácter público. En esta fase además también se va a formular el requerimiento. Y para la formulación o la elaboración del requerimiento hay una interacción entre la entidad contratante y los proveedores. En este momento la entidad va a requerir cotizaciones, va a hacer ajustes a su requerimiento conforme a la información que obtenga del mercado, en este caso la información que los proveedores puedan proporcionar al ser solicitados con la cotización. Con esta información se va a elaborar un expediente de contratación que va a reunir el requerimiento formulado, el valor estimado o el valor referencial, que va a ser el costo que implica la contratación. También se va a definir si se cuenta o no se cuenta con los recursos para hacer viable esta contratación, porque debemos tener en cuenta que una contratación implica una prestación a favor de la entidad y la entidad tiene como contraprestación un pago a favor del proveedor que ha ejecutado el bien, que ha entregado el servicio. En este momento se va a terminar de aprobar un expediente de contratación con estos elementos. Además, también se va a conformar un comité de selección de corresponder si es que la envergadura de la contratación requiere la conformación de un comité, o también podría estar a cargo el procedimiento de un área, que es el órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Esto va a depender de lo que establece la normativa según el tipo de procedimiento y el objeto de la contratación. Definido este momento o esta fase, nosotros ya podemos pasar a la segunda fase, que es cuando la entidad convoca el procedimiento de selección. En esta segunda fase, el objetivo es seleccionar al proveedor con quien se va a contratar. Y para ello se tienen etapas, ¿no? La convocatoria, la presentación, el registro de participante, de repente la formulación de consultas, observaciones, el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Hasta el consentimiento de la buena pro. En esta segunda fase, como les decía, el objetivo es seleccionar a una persona natural o jurídica que va a ser el que se va a hacer cargo de la contratación. Se van a cumplir todas estas fases. Y aquí es importante tener en cuenta cuál es la participación del proveedor. El proveedor va a poder participar desde que se inscribe al procedimiento. Para ello es importante que primero se inscriba en el procedimiento de selección. En un segundo momento será importante también que revise los documentos del procedimiento, es decir, las bases, las reglas del procedimiento, para saber si cumple con lo que la entidad requiere y con esa información tomar la decisión de presentar una oferta. Es muy importante que el proveedor tome conocimiento de estos momentos, como el registro de participante y la posibilidad de presentar consultas y observaciones, porque en base a ello también va a poder objetar algunos aspectos del procedimiento que no se ajustan a la normativa, o a través de las consultas va a poder salir de alguna duda o esclarecer algún aspecto que no está muy claro en los documentos del procedimiento. En esta segunda fase
se termina con la selección de la persona natural o jurídica, es decir, se elige quién va a ser el ganador, y luego pasamos a la tercera fase. La tercera fase va a permitirnos el perfeccionamiento del contrato. Quiere decir que ya vamos a firmar un contrato, vamos a recibir una orden de compra o una orden de servicio para poder comenzar a ejecutar la prestación. En este momento tendremos que el proveedor comienza a realizar el servicio para el que fue contratado o entrega el producto, o tratándose de una obra, comienza la ejecución de la obra, ¿no? Termina esta etapa o la fase de ejecución contractual con la conformidad, que es conforme lo que ha recibido la entidad, y finalmente vamos a terminar con el pago, ¿no? Que, como les decía inicialmente, es la contraprestación a favor del proveedor y es una obligación de la entidad contratante. Hasta este punto nosotros ya tenemos un escenario de qué implica una contratación pública. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué venderle al Estado? ¿Por qué para las empresas es importante tener este conocimiento? Y vamos a ver que es una oportunidad para la empresa, ¿no? ¿Por qué venderle al Estado? Es una oportunidad para mi empresa. El Estado es el más grande comprador de todo el país. A diciembre del 2022, las distintas entidades, que son más de 3.000 entidades, han adjudicado 59.347 procesos, con un valor superior a 55.000 millones entre bienes, servicios, obras, consultorías. Según información de la fuente Conoce, que es una herramienta que lo se pone a disposición de todos, del público en general, tenemos que en servicios se ha contratado 18 millones, en bienes se ha contratado 11 millones. Esta cantidad implica que el Estado es un gran comprador, por lo que para las empresas y sobre todo para las microempresas constituye una oportunidad venderle al Estado, una oportunidad de realizar una actividad económica, de también crecer como empresa, ¿no? Porque se va ganando experiencia en cada contratación pública y ello permite que la empresa pueda tener un crecimiento paulatino y también pueda perfilar el rubro o la actividad a la cual vaya a dedicarse. Y nosotros también vamos a informarles qué compra el Estado. El Estado, a través de las más de 3.000 entidades, contrata una amplia variedad de bienes, de servicios. Los gobiernos locales, por ejemplo, compran alimentos, contratan servicios de limpieza, material de construcción, obras vinculadas sobre todo a reparación de pistas, veredas, también de edificaciones. Las universidades contratan material de oficina, equipos de laboratorio. El sector salud, por otra parte, contrata medicamentos, servicio de salud, servicios de alimentación, servicios de lavado. Las Fuerzas Armadas compran alimentos, compran uniformes. Los gobiernos regionales compran alimentos, materiales de construcción, obras de agua y desagüe, también consultorías de obras. Las empresas eléctricas compran bienes y equipos vinculados a electricidad. Los ministerios contratan servicios de vigilancia, consultorías y servicios gráficos. Como ustedes podrán ver, la variedad de bienes y servicios que compra el Estado, muchas de estas están vinculadas a la oferta que ofrecen las microempresas, ¿no? Entonces, por ese lado también vamos a ver que los rubros que se compran están vinculados a las microempresas, lo que se puede considerar como una oportunidad para que éstas puedan contratar con el Estado. Y veremos cómo se compone la oferta proveedora del Estado. Existen más de 1.030 personas naturales y jurídicas con inscripción vigente en el RNP, distribuidos por bienes, servicios, obras y consultoría de obras.
Más adelante vamos a hablar específicamente del RNP. Una persona natural o jurídica puede estar inscrito en más de un registro, es decir, se puede ser proveedor de bienes, de servicios, de obras o de consultoría de obras. Conforme a los argumentos que hemos señalado y a la información estadística que se ha proporcionado, venderle al Estado va a constituir una oportunidad para la empresa. ¿Por qué? Porque las entidades públicas requieren las contrataciones. ¿Por qué? Las entidades públicas tienen a cargo el desarrollo de sus funciones, la atención de sus necesidades. Y estas, para cumplir esas funciones y atender esas necesidades, requieren bienes, requieren servicios, requieren consultorías, requieren ejecución de obras. Y por otro lado, tenemos que solo van a poder hacer viable el cumplimiento de estas funciones a su cargo con el apoyo de los proveedores que van a ser los que van a ejecutar o van a cumplir la prestación a favor de la entidad. Vamos a reiterar que el Estado es el principal comprador del país y también hay que agregarle un aspecto muy logrado que nosotros tenemos en nuestro sistema de contratación pública, que es la contratación electrónica. Nosotros somos un país que actualmente tenemos una regulación en contratación pública bastante avanzado y que va mejorando paulatinamente y que a la fecha ya ha incorporado la contratación electrónica en todos los momentos o en todas las fases, de tal manera que se está dotando a la contratación pública de transparencia, permitiendo la mayor concurrencia y la libre competencia. Asimismo, la igualdad de trato entre los proveedores. Aquí vamos a entrar a un tema más puntual, porque yo entiendo que muchos de ustedes son representantes de microempresas y se preguntarán, ¿qué necesito para venderle al Estado? ¿No? Ya sé en qué consiste la contratación pública, ya sé que el Estado compra bastante y que también tiene varios rubros, ¿no? ¿Y qué necesito para venderle al Estado? Aquí veremos que, en primer lugar, vamos a necesitar estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, el RNP. Es obligatorio estar inscrito en el RNP para contratar por montos mayores a una UIT. La UIT actualmente son 4.950 soles. Entonces, si nosotros si nosotros queremos contratar con el Estado, debemos de contar con inscripción vigente en el RNP. Luego veremos que en el RNP también tenemos diferentes registros, no es solo un registro, ¿no? Es un registro que está diferenciado por objetos de contratación. En este caso tenemos el registro de bienes, el registro de servicios, el registro como consultor de obras y el registro como ejecutor de obra. Dependiendo de la actividad económica a la cual uno se dedique, va a poder inscribirse en cualquiera de estos registros. Otro requisito para venderle al Estado es no estar inhabilitado, ni estar suspendido, ni tener algún impedimento para contratar con el Estado. Cuando nosotros hablamos de no estar inhabilitado, en primer lugar vamos a tener que referirnos a que sobre mí o sobre mi empresa no ha recaído una sanción de inhabilitación que implique que no puedo participar en un procedimiento de selección. Suspendido cuando de repente, habiendo tenido el Registro Nacional de Proveedores, no cumplo con actualizar mi información, que es un requisito también del registro, y el registro me suspende la vigencia del RNP. No estoy en condiciones de venderle al Estado. Por otro lado, los impedimentos. Algunos de nosotros, por nuestras condiciones particulares y por el riesgo que podría implicar el uso de nuestra posición, podríamos estar en una condición de impedido. Por ejemplo, las autoridades. Las autoridades
tienen un nivel de injerencia, dependiendo del tipo de mandato que ejercen, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Y este mandato hace que no puedan o no tengan la condición de estar permitida su participación en un procedimiento de selección, porque como ustedes comprenderán, el hecho de que una autoridad quiera contratar, por ejemplo, el gobernador regional que quiera contratar en las entidades de la región, puede implicar un riesgo porque tiene una injerencia, tiene un cargo, y por ahí alguna entidad podría verse obligada a contratarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una injerencia propia que le atribuye el cargo político a esta autoridad. Y esta contratación podría verse manchada con un sesgo de no transparencia, ¿no? De repente un direccionamiento, un favorecimiento indebido. Entonces, ante estas situaciones, nuestra normativa de contrataciones establece que algunos supuestos, algunas condiciones hacen que algunos sujetos no estén o estén en condición de impedido para contratar con el Estado. También hay acá unos límites que pueden ser por ámbito, que también pueden ser por condición, por familiaridad, entre otros. Los supuestos que establece la normativa en relación a los impedidos para contratar son de aplicación taxativa, que quiere decir que están establecidos en la ley y que tenemos que entenderlos tal como han sido redactados, ¿no? Acá hay una interpretación literal que se hace en el sentido de establecer quiénes son los impedidos para contratar con el Estado. Otro requisito para venderle al Estado es cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Aquí nosotros vamos a hacer referencia a que se cuenten, por ejemplo, con las autorizaciones. Yo voy a brindar un servicio de limpieza, debo de contar con las autorizaciones para ser una empresa que brinda servicios tercerizados, ¿no? Debo de recurrir a la autoridad competente y obtener estos permisos, o sea, debo de cumplir los requisitos técnicos inherentes al objeto de la contratación. Y como otro requisito tenemos tener un RUC activo, RUC habido. Cuando hablábamos de quienes intervienen en las contrataciones públicas, hacíamos referencia a las personas naturales o las personas jurídicas. Y estas personas naturales o jurídicas requieren tener un RUC y estar en condición de activo y habido, y además tener un domicilio fiscal y legal cierto donde se pueda contactar. ¿Y qué es el Registro Nacional de Proveedores? Hemos señalado que un requisito para venderle al Estado es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en el RNP. Pero, ¿qué entendemos por el Registro Nacional de Proveedores? En primer lugar, es un sistema de información oficial y único que tiene por objeto registrar y tener actualizada la información de los proveedores, de las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en participar de los procedimientos de selección y contratar con el Estado. El Registro Nacional de Proveedores es administrado y desarrollado por el OCE. El OCE tiene una dirección a cargo del Registro Nacional de Proveedores y va a inscribir a los proveedores y también mantener actualizada la información de estos conforme lo declare. En el Registro Nacional de Proveedores vamos a tener inscritas a las personas naturales, a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas y no domiciliadas. Una característica del RNP una vez que se inscriben es que su vigencia es indeterminada. Con la última reforma normativa se ha brindado esta condición al registro, muy importante para ustedes que participan como proveedores. En normativas anteriores el registro era una inscripción que tenía una vigencia de 1 año. Y al año se tenía que realizar un trámite de renovación. Y así paulatinamente todos los años se renovaba el registro. Ahora, con la última reforma normativa, el registro es indeterminado, que quiere decir que una vez que me inscribo, ya no es necesario que me vuelva a inscribir.
Pero por otro lado, de forma complementaria, porque la base de datos que se administra en el registro necesita ser una información actual, surge la obligación para los proveedores de tener la obligación de mantener actualizada su información en el RNP, información legal, información financiera. Y esta falta de actualización puede afectar su vigencia con una suspensión del registro hasta que se actualiza la información. Entonces, en este punto, tener en cuenta que una vez inscritos, si bien es cierto la vigencia es indeterminada, tienen la obligación de mantener actualizada la información en el RNP. ¿Y qué se necesita para poder inscribirse, no? Porque hasta aquí hemos visto lo que se necesita para venderle, pero ¿qué condiciones necesitamos para poder inscribirnos en el RNP? En primer lugar, la persona natural o jurídica debe contar con RUJ activo y domicilio habido ante la SUNAT, con nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal, conforme a la información que se ha registrado en la SUNAT. No contar con sanción, como hemos dicho, con inhabilitación impuesta por el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Y en el caso de personas jurídicas que requieran inscribirse, pues debemos tener en cuenta que pueden inscribirse personas naturales y también personas jurídicas. Cuando se inscriban personas jurídicas, hay algo más que deben observar. En este caso es el objeto social. El objeto social debe de corresponder al tipo de registro en el cual quieren inscribirse. Si yo quiero inscribirme como proveedor de bienes, mi objeto social debe decir vender, voy a vender. Si yo quiero inscribirme como ejecutor de obra, en mi objeto social debe decir ejecutor de obras, edificaciones, mejoramientos, todo lo que implique una obra. Si yo tengo mi objeto social, pero no tengo esta indicación, cuando se revise mi inscripción, es muy probable o es una regla que el registro va a rechazar mi inscripción y voy a tener que ir a SUNAT a modificar o ampliar mi objeto social. Entonces, muy importante tener en cuenta qué consignan en el objeto social en la conformación de la empresa de forma previa. Después también, ¿no? Los fines, las actividades deben de corresponder a la provisión de bienes y servicios. En el caso de ejecución de obras, de consultorías, y esta información debe estar inscrita en SUNAT. ¿Cuáles son los pasos para inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores? Aquí en las diapositivas que seguramente se les van a compartir, les dejo el ABC del Registro Nacional de Proveedores, donde está más extensa la explicación, pero de forma concreta tenemos 3 pasos. En primer lugar, pagar. Para el caso de persona natural, nacional y extranjero domiciliado, la tasa es 80 soles. Para el caso de persona jurídica nacional o extranjera domiciliada, la tasa son 99 soles. Cuando se paga, se va a pagar indicando el número de RUC. Recuerden esto, siempre se va a pagar indicando el número de RUC. También en el material se les está dejando cuáles son los canales de pago. Una vez que se realice el pago, vamos a pasar al paso 2. Vamos a ingresar a la plataforma, a la página de OCE, se va a buscar inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores. Luego voy a seleccionar cómo deseo inscribirme, ya sea como proveedor de bienes o como proveedor de servicios. Posteriormente ingresaré al portal del RNP con mi usuario, que es mi RUC, y mi clave, que la voy a poder ubicar en mi voucher según las imágenes. Si yo ya tuve registro porque soy una empresa antigua, pero la he desactivado y la estoy activando, tener en cuenta que mi clave me la asignaron en el primer pago, ya no la voy a encontrar en el voucher del nuevo pago. En este caso voy a poder también en la misma página recuperar mi clave haciendo un envío, un reseteo, y
voy a poder llenar nuevamente el formulario. Segundo paso. Pasamos al tercer paso. En el tercer paso ingresamos con el usuario y la contraseña, accedemos a un formulario electrónico, registramos toda la información que nos pidan. Esta información debe de corresponder a la información que tengo ante SUNAT y ante SUNAT. Muy importante que tenga todas mis declaraciones y mi ficha de constitución a la mano, y con esta información voy a llenar el formulario. Guardo la información, envío el formulario y hasta este momento he terminado de realizar la primera instancia de mi inscripción. Tener en cuenta que pueden inscribirse como proveedor de bienes y de servicios también de forma conjunta. Si yo deseo inscribirme como proveedor de bienes, porque solo vendo, voy a pagar la tasa solo por bienes. Pero si yo soy una empresa que además de vender también brindo servicios, entonces ojo con esto, tengan en cuenta que con una sola tasa, que son los 99 soles para personas jurídicas, puedo pagar para inscribirme como proveedor de bienes y de servicios en un solo momento. Y todos los pasos los voy a hacer de forma conjunta y al final voy a tener mi registro para ambas prestaciones. No voy a poder ser proveedor de bienes y proveedor de servicios con un solo pago. Todo depende de cómo pague y también de que mi objeto social esté en este sentido, ¿no? Que esté facultado para los dos objetos. Nos habíamos quedado en el paso 3, lleno el formulario, envío el formulario. Si he llenado toda la información, al día siguiente, en el plazo de 2 días hábiles, voy a poder ingresar a imprimir constancia, digito mi RUC y voy a imprimir mi constancia. Pero también podríamos tener el caso de que en ese plazo de 2 días que el trámite va a estar sujeto a evaluación, en el caso de personas jurídicas, me pueden observar. Si me observan, tengo que nuevamente ingresar con mi usuario y mi contraseña y corregir aquella información que me hayan observado. Y luego de ello, corrijo, lo vuelvo a enviar, como hice en el paso 3, y el registro va a proceder, ¿no? Voy a indicar si es conforme, y si la solicitud continúa observada, será considerada como no presentada. Tener en cuenta también que toda la información la vamos a obtener a través de la casilla electrónica. Acá no es necesario acercarse a ninguna oficina. Todo lo van a poder hacer en línea, su inscripción. Hasta el pago lo pueden hacer en línea con banca móvil o banca por internet. Llenan el formulario, envían la información, todo en línea. Aquí también tienen mayor información de cómo ingresar, que en realidad es tal cual lo que hemos visto, ¿no? Ingresar al portal, tu usuario, tu contraseña, y ahí nos van a aparecer todas las comunicaciones. Ahora tendremos que tener en cuenta que una vez inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, nosotros asumimos derechos y responsabilidades, ¿no? Como proveedores del Estado. En primer lugar, derechos, voy a tener el derecho a ser invitado a participar en contrataciones inferiores a 8 ITs. Voy a poder también participar en cualquier procedimiento de selección. Ya tengo mi registro, los procedimientos se convocan en el SEACE, con mi usuario y mi contraseña puedo ingresar, puedo participar, puedo consultar y puedo también elevar cuestionamientos si no estoy de acuerdo con los extremos, cómo la entidad responde a mis consultas y a mis observaciones. Puedo presentar ofertas de forma individual o también en consorcio. A veces es una consulta frecuente de las microempresas, indicarnos o preguntar, no tengo experiencia, ¿cómo hago para participar si recién estoy surgiendo? No soy una empresa pequeña y me piden una experiencia muy grande, ¿cómo hago? La figura del consorcio es una aliada para las MIPES. Pueden juntarse entre dos empresas, de repente conformar un consorcio y de esta manera complementar sus competencias y poder asumir un contrato mayor. Entonces, también aquí tener en cuenta que pueden participar de forma conjunta a través de un consorcio.
Otro derecho es cuestionar los resultados. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el resultado de un procedimiento de selección? Si la buena pro no fue bien dada, si hay algunos criterios que el comité tomó de forma incorrecta, entonces tengo la posibilidad de apelar el procedimiento. Tengo el derecho también de firmar contratos una vez ganador de la buena pro, luego recibir pagos por lo que hubiera brindado. Y finalmente no tener mi casilla electrónica habilitada para recibir cualquier comunicación que nos curse al Registro Nacional de Proveedores o al Tribunal de Contrataciones con el Estado. Por otro lado, en cuanto a las responsabilidades, muy importante que lo tengan en cuenta también, porque a veces, teniendo en cuenta que las convocatorias son de forma electrónica y hay una mayor posibilidad de participar, los proveedores que tengan mayor experiencia podrán recordar que años anteriores tenían que trasladarse al distrito, trasladarse a la zona, dejar sus sobres, y esto era una barrera, ¿no? En sentido estricto era una barrera, porque solo el hecho de querer participar de un procedimiento implicaba un traslado, un gasto. Ahora no, ahora desde sus casas ingresan al sistema y ya pueden estar participando en un procedimiento, pueden estar presentando una oferta. Entonces aquí es muy importante que tengan en cuenta que tienen las facilidades, ya todo es electrónico, pero también tienen responsabilidades. En caso de presentar una oferta no es posible desistirse. En caso de ganar un procedimiento de selección no es posible desistirse. Además, tienen la obligación de cumplir cabalmente las obligaciones que estén establecidas en el contrato. Mantener vigentes las garantías, cuando para un contrato se les requiera garantías, tienen que mantenerlas vigentes. No presentar, muy importante acá tener en cuenta, a veces, no sé si llamarlo ímpetu, pero hay algo que hace que los proveedores, en el afán de conseguir contrataciones, presentan documentación inexacta, documentos falsos. Y esto, al ser advertido, es pasible de aplicación de sanción, hasta con inhabilitación. Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿no? Participen de manera correcta en el procedimiento. Y en el supuesto que sucede esto, asuman la responsabilidad y sepan que hay infracciones y que hay sanciones que van a poder ser sometidas a un procedimiento sancionador. Y otra responsabilidad también, revisar de manera constante la casilla electrónica, en el supuesto que se les brinde alguna comunicación. Ahora veremos de manera más puntual cuáles son los beneficios y oportunidades para las MIPES. Yo sé que hasta este punto algunos que de repente no tenían mucho conocimiento sobre las contrataciones públicas ya han visto que tenemos un amplio mercado y una opción, una oportunidad para participar. Tengan presentes que nuestro sistema de contrataciones con el Estado, en la última reforma también, ha incorporado principios. En este caso tenemos el principio de sostenibilidad ambiental y social. En este principio, y vinculado a la participación de las MIPES, se vienen estableciendo en nuestra normativa criterios y prácticas que van a permitir la participación de los proveedores que de repente no podían participar ampliamente en una contratación. Una empresa grande puede participar ampliamente, tiene experiencia, tiene capital, pero una empresa pequeña de repente tiene algunas limitaciones, sobre todo las económicas, ¿no? Y este principio nos permite que se establezcan criterios y prácticas que permitan el desarrollo social y el desarrollo humano. En este sentido, nuestra normativa reconoce beneficios y oportunidades para las MIPES de forma específica. En primer lugar, tenemos que el artículo 149 del reglamento establece que las MIPES pueden otorgar, en lugar de la garantía de fiel cumplimiento, que es una carta fianza, una póliza de caución, pueden entregar una retención del 10% del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento para las MIPES en contratos periódicos de bienes, servicios, obras y consultorías.
Con ello se les da un beneficio en el sentido de que no van a tener que ir al banco a pedir una carta fianza. Van a presentar una carta a la entidad y van a decir, me someto a la retención del 10%. Y ya no voy a presentar una carta fianza. Esta es una oportunidad y un beneficio que solo tienen las MIPES. Para ello, requisito estar inscrito en el RENUPI. En el caso de obras, opera esta retención en calidad de garantía de fiel cumplimiento solo si la obra va a ser, corresponda a una adjudicación simplificada, si el plazo de la obra es igual o mayor a 60 días y si el pago a favor del contratista va a ser al menos en 2 valorizaciones periódicas. Además, con el Decreto Supremo 162-2021, esta garantía de fiel cumplimiento o la retención en lugar de la garantía de fiel cumplimiento se ha ampliado a la garantía por prestaciones accesorias. Otro beneficio que tenemos es que en el caso de empate, cuando se va a definir a quién vamos a preferir, cuando estamos en un empate, todos tienen el mismo puntaje, ¿no? Para dirimir quién es el que gana, la primera opción nos dice, vamos a dirimir entre las MIPES integradas por personas con discapacidad o los consorcios conformados en su totalidad por estas. En primer lugar están las MIPES que tengan personas con discapacidad. Si no tenemos empresas MIPES que tengan personas con discapacidad, pasamos a la segunda opción, MIPES o consorcios conformados en su totalidad por estas. Como vemos que la primera y la segunda opción van a favorecer a las MIPES en el caso de empate, ¿no? También en el caso de la garantía de fiel cumplimiento, el artículo 152 nos establecía que se podía tener esta obligación para nos establece que se puede tener esta obligación para las prestaciones accesorias. Y ahora el monto ha sido elevado a 200,000, hasta por 200,000. Antes teníamos hasta 100,000. Entonces, este horizonte también para las MIPES se viene mejorando. Como otros beneficios para las MIPES, tenemos que en el caso de que se califique la experiencia del postor en adjudicaciones simplificadas, en contrataciones de bienes y servicios, no debe ser mayor al 25% del valor estimado. O sea, la experiencia del postor no debe ser mayor al 25% del valor estimado. Eso hace que, en otras palabras, se está diciendo que no le pidan mucha experiencia del postor si esto es lo que van a calificar en las adjudicaciones simplificadas, para que permita la participación de las MIPES, que no necesariamente cuentan con una experiencia del postor tan elevada. Y por otro lado, en las adjudicaciones simplificadas también tenemos la bonificación del 5% sobre el puntaje total. Aplica para MIPES y aplica a consorcios conformados por estas. Previa acreditación que, como les señalaba, era con suscripción en el RENUPI. Esta circunstancia también se ha extendido a los ítems cuya cuantía corresponde a una adjudicación simplificada. Si nosotros teníamos una licitación pública, digamos que tenía 3 ítems y uno de los ítems quedó desierto y ese ítem, ese monto corresponde a una adjudicación simplificada, entonces vamos a poder aplicar estas disposiciones, porque ya el monto de esta contratación que correspondía a una licitación pública, ahora ese ítem, ese monto corresponde a una adjudicación simplificada, le corresponde a esa normativa. Eso también se ha visto que se ha ampliado. Y ahora vamos a ver cómo participar en una contratación. Ya hemos visto que las MIPES tienen beneficios, ya sabemos cómo inscribirnos en el RMP. Ahora, ¿cómo participamos en un procedimiento de selección? En primer lugar, veremos las vías para participar. Antes de conocer los tipos de procedimientos, debes saber que todos los procedimientos se realizan, como les había señalado, de forma electrónica a través del sistema electrónico de contrataciones
del Estado se hace. No hay necesidad de ir personalmente en la entidad pública, que necesitamos solo la computadora, conexión a internet y hacer uso de nuestro certificado se hace. Aquí siempre los proveedores consultan cuál es el certificado se hace para un proveedor. Para un proveedor su certificado se hace de su usuario, que es su RUC, y su contraseña, la contraseña que han usado para inscribirse en el RNP. Con esa misma contraseña van a acceder al certificado se hace y van a poder interactuar y participar y presentar ofertas en los procedimientos. Hay dos caminos para acceder a contratar con el Estado. Tenemos las contrataciones sin procedimiento de selección, cuyo monto es menor o igual a 8 ITs. O sea, es menor o igual a 8 ITs. Aquí no hay procedimiento de selección porque las entidades no tienen la obligación de convocar en el SEACE, de llevar a cabo las etapas, ni de otorgar la buena prueba. Aquí lo que se hace, se invita a cotizar, se compara cotizaciones y la entidad selecciona y emite una orden de compra o una orden de servicio para el proveedor que ha seleccionado. Entonces aquí como recomendación, dependiendo de dónde, las zonas donde ustedes trabajen, siempre preséntense con la entidad, ¿no? Comunicarle a la entidad, miren, yo soy proveedor de tal rubro, tengo mi registro nacional de proveedores, estoy a disposición de cotizar. Porque las entidades también necesitan conocer. Ustedes entenderán que hay un montón de proveedores, pero no necesariamente los operadores de las áreas conocen a estos proveedores, ¿no? O sea, tienen de cierta manera buscar un acercamiento de la manera formal, ¿no? Pueden presentarse ante la entidad y ponerse a disposición. Por otro lado, tenemos las contrataciones con procedimientos de selección, que son las que están bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones por montos mayores a 8 ITs. Cuando el monto es mayor a 8 ITs, sí o sí se tiene que convocar a través del SEACE, con todo lo que hemos hablado de las fases, ¿no? Y las etapas propias de un procedimiento de selección. Hay una convocatoria pública, ahí cualquiera puede participar. Es cuestión de que vean y se puedan enterar de qué convocatorias se tienen y también de ver si cumplen con los requerimientos mínimos que tiene la contratación que está convocando la entidad. Ahora, los tipos de procedimiento de selección, cuando hablamos de tipos ya estamos hablando de contrataciones de más de 8 ITs. En este caso tenemos la licitación pública, que es para bienes y obras, el concurso público para servicios, la adjudicación simplificada para bienes, servicios y obras, el concurso de proyectos arquitectónicos para consultoría de obras, elaboración de expediente técnico de obra, la selección de consultores individuales para consultoría en general, solo personas naturales, la comparación de precios para bienes y servicios que sean existentes en el mercado, la subasta inversa electrónica para bienes y servicios comunes, la contratación directa para bienes, servicios y obras. Según causas especiales, ¿no? Como emergencia, desabastecimiento, proveedor único. En una contratación directa, quiero hacer la precisión de que es un procedimiento de selección, pero es un procedimiento de selección que reúne una característica muy particular, que la norma le faculta a que no lleve a cabo una convocatoria, seleccionen directamente al proveedor y de una vez comience a ejecutar. Y uno de los ejemplos más cercanos que hemos tenido a los casos de emergencia, ¿no? Cuando hay una emergencia, contratación directa, necesitamos ya el bien, ya el servicio. No vamos a llevar a cabo todas las acciones y mientras, cómo se atiende la emergencia. Entonces, ahí las contrataciones directas tienen una naturaleza muy especial y una justificación sobre todo, porque acá no estamos convocando públicamente, estamos aplicando lo que la norma ha facultado ante supuestos muy específicos. Y por otro lado tenemos los métodos especiales de contratación con acuerdo marco. En los plazos, la licitación y concurso público son los procedimientos más grandes que son más rigurosos, que tienen más etapas y obviamente plazos más largos, ¿no? 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de propuestas.
Ahí, miren, 22 días hábiles solo en la fase selectiva, ¿no? La adjudicación simplificada, por otro lado, es un procedimiento más rápido, más célere. ¿Por qué? Porque el monto también es menor, la envergadura de la contratación es menor, pues la selección del proveedor va a ser menor. Entre la convocatoria y la presentación de propuestas, 7 días hábiles. Y en el caso de adjudicación simplificada de obras, que también se puede dar por adjudicación simplificada, sí tiene un plazo un poquito mayor, ¿no? Que son 8 días hábiles, porque tienen unas etapas también que facultan a que se presenten mayores consultas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una contratación que, independientemente del monto, la importancia de una ejecución de obra o la especialidad de una ejecución de obra es mayor. Pues revise también un mayor tiempo para que se pueda contratar. En relación a los documentos del procedimiento de selección, nosotros en nuestra práctica casi siempre hablamos de las bases, ¿no? Las bases, las reglas del procedimiento, pero debemos tener en cuenta que existen los documentos de procedimiento de selección, porque según el tipo de procedimiento de selección varían. La licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y su base inversa electrónica, su documento del procedimiento son las bases. En el caso de la selección de consultores individuales, su documento del procedimiento son las solicitudes de expresión de interés. Aquí no hay bases. Y en el caso de comparación de precios, el documento del procedimiento es la solicitud de cotización. En estos dos procedimientos vemos que tienen un diferente documento del procedimiento porque también los tipos o el tipo de estas contrataciones son bastante particulares. La adjudicación simplificada, como les señalaba, es un procedimiento célere, tiene un plazo más expedito, tiene menores etapas, la usamos para contratar bienes, servicios, consultoría y obras. Cuando, según el valor, estén dentro de lo que establece lo previsto en el presupuesto público. Para este año, en el caso de bienes y servicios, el monto es hasta 400.000. Este mecanismo tiene etapas, pero son más expeditivas, son más rápido, también más cortos los plazos, y hay una característica muy particular, no admite elevación de los cuestionamientos. Cuando en un procedimiento de selección el proveedor no está de acuerdo con, digamos, presentó una consulta o una observación, la entidad le respondió, pero no está de acuerdo con esa respuesta, ahí se puede elevar el procedimiento al OCE y el OCE va a revisar ese procedimiento. En el caso de la adjudicación simplificada no se puede hacer esa etapa. ¿Por qué? Porque es un procedimiento célere. Debemos entender que la normativa ha previsto que este procedimiento tiene reglas más céleres, tiene formalidades más serias, es menos rigurosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiere que esta contratación siga su curso. Y no permite la elevación de los cuestionamientos al OCE, porque esta elevación de cuestionamientos también tiene un plazo. En nuestra normativa actual son 12 días hábiles para que el OCE se pronuncie. Entonces, imagínense una contratación más pequeña que tenga esta etapa más, entonces nuestro plazo de contratación se va a extender y para cuándo tendríamos la contratación de algo que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por ese motivo, no se permite la elevación de cuestionamientos. Sin embargo, para ustedes que son proveedores y que me pueden decir cómo es posible que no puedo elevar, las entidades muchas veces no cumplen la normativa tal cual, pueden hacer uso del servicio de cuestionamiento al procedimiento de selección, presentando un formulario en el OCE, indicando que han advertido un incumplimiento de la normativa y el OCE va a tener que pronunciarse. La única diferencia es que no va a poder, dependiendo de la magnitud, podría verse si se va a suspender el procedimiento, pero no necesariamente va a implicar la suspensión del procedimiento, pero sí va a tomar conocimiento el OCE y puede corregir. Y como resultado de este dictamen que emite el OCE, también se va a comunicar a la Contraloría General de la República. Así que no vamos a ver del todo desamparado nuestro derecho de reclamar el incumplimiento de la normativa. Aquí tenemos la adjudicación simplificada, cuáles son las fases, ¿no? Las etapas: convocatoria, registro, formulación de consultas, absolución de consultas, presentación de ofertas,
evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro. Todas las acciones a través de él se hace de forma electrónica. En el caso de la subasta inversa electrónica, se lleva a cabo esta convocatoria para bienes y servicios incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. El ganador aquí es el que ofrece el menor precio. No hay una verificación técnica, ¿por qué? Porque ya tenemos el producto estandarizado. Este producto conforma un listado de bienes y servicios comunes. O sea, el producto es el mismo, reúne las mismas condiciones y lo único que nosotros vamos a ver es que los proveedores nos ofrezcan el menor costo. Es una subasta inversa, ¿por qué? Porque acá no me van a ofrecer a más, ¿no? Como una subasta de compra de repente. Acá me van a ofrecer venderme a menos. Cada subasta va a ser a favor de la entidad. No voy bajando mi precio hasta que me quedo con el mejor precio y el sistema me apoya para la selección del mejor precio. Todo también es totalmente electrónico. Tenemos como las etapas: convocatoria, registro de participantes, apertura de ofertas, otorgamiento de la buena pro. Un requisito también básico es que mínimo debo de tener 2 ofertas válidas. El sistema es el que va a procesar los lances y va a ordenar a los postores según el monto de su último lance y va a establecer un orden de delación. En el caso de comparación de precios, que también de repente es ámbito de interés de las MIPYMES, ¿no? Porque es un procedimiento más pequeñito y también rápido. Solo se realiza una comparación de precios y está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Se utiliza para bienes y servicios, no incluye consultorías y las entidades convocan a los proveedores mediante invitaciones. El monto de las comparaciones de precios es hasta 15 UITs, no puede ser por un monto mayor. Y aquí se van a comprar bienes de fácil adquisición, vamos a ver los requisitos, ¿no? Que existan en el mercado, que no sean a pedido, ni fabricados, ni siguiendo alguna descripción propia de la entidad, que entreguen o se implementen dentro de los 5 días siguientes de formalizar la contratación. El procedimiento también lo tenemos ahí, hay un informe, se solicitan las cotizaciones, se presentan las declaraciones juradas y luego se selecciona la mejor cotización. En el caso de acuerdo marco, tenemos que es un método especial de contratación, es como un catálogo virtual en el cual los proveedores van a poder mostrar, ¿no?, la diversidad de productos y también se muestra en este catálogo la diversidad de proveedores. ¿Quiénes lo van a utilizar? Las entidades públicas a nivel nacional. ¿Y quiénes van a poder incorporarse? Los proveedores a nivel nacional. Todo lo que es acuerdo marco está administrado por Perú Compras. Ante Perú Compras hay que estar pendiente de las convocatorias para incorporar catálogos. Y ojo acá, porque ya tengo varios casos que se están repitiendo y a veces penosos, porque los proveedores tienen la intención de participar y formar un catálogo porque es una expectativa, ¿no?, de una contratación que va a ser requerida por una entidad. Pero ojo con su participación. Si ustedes deciden participar de un acuerdo marco convocado por Perú Compras, tengan en cuenta que es también responsabilidad suya presentarse teniendo la convicción de que van a incorporarse al catálogo. Hemos tenido casuística de proveedores que no han leído muy bien los términos de su incorporación al acuerdo, han postulado y en el momento ya final, cuando han sido seleccionados, han desistido. Ese desistimiento ha traído como consecuencia multas, inhabilitaciones. Ya entonces luego los proveedores se ven perjudicados por su intención de conformar un catálogo. Siempre, como les había dicho anteriormente, nosotros tenemos la opción de participar en un procedimiento, de presentar ofertas, de querer incorporarnos a un acuerdo marco a un clic desde nuestra casa, porque todo es electrónico. Entonces, es fácil, pero tomemos la decisión evaluando, revisando los documentos y teniendo en cuenta nuestras responsabilidades para evitar de repente querer asumir algo que en el momento
de revisar bien, no de corriente, ¿no? Entonces, vean esa situación también con mucha responsabilidad. ¿Y cómo me entero de las convocatorias? Hasta aquí ya se han inscrito en el registro, ya saben también cuáles son los beneficios que tienen como MIPES en un procedimiento de selección. Tenemos una noción de qué tipos de procedimiento de selección, de las etapas, también de la posibilidad de presentar participaciones, consultas, elevar ofertas, ¿no? ¿Cómo me entero de las convocatorias? Aquí necesitamos un nivel de curiosidad y también un nivel de interés. En primer lugar, tenemos la EPP Oportunidades de Negocio. La podemos descargar, tener en el celular e ir viendo y también configurarlo para que nos vayan llegando notificaciones según nuestro objeto de contratación. También según nuestra ubicación, porque a veces algunos proveedores solo quieren trabajar en un ámbito local, ¿no? Entonces también según nuestra ubicación nos puede ir comunicando según el día está convocando. Tengan en cuenta que las entidades sí o sí convocan a partir de más de 8 ITs. O sea, sí o sí tiene que convocar. Entonces, sí o sí yo puedo enterarme que están convocando. ¿Ya? Tener en cuenta ello. También a través de la plataforma Oportunidades de Negocio voy a poder ubicar según la georreferenciación, también según la descripción y ver qué oportunidades tengo para poder participar. Aquí me sale, por ejemplo, qué entidad está convocando, qué descripción, cuál es el ítem que está convocando. Yo tengo que acá poner en el concepto de descripción o búsqueda por descripción lo que busco, ¿no? Yo soy proveedor de bienes, yo soy proveedor de servicios, soy proveedor de servicios de limpieza, por ejemplo, servicios de seguridad. Entonces voy buscando y me va seleccionando cuáles están en convocatoria, en qué momento están también las convocatorias. Y ya luego puedo ingresar a participar. Como otro punto también, ustedes ya van a poder participar en los otros 2 puntos, ¿no? Pero también el OCE desarrolla el buscador de proveedores del Estado. Acá tenemos la ficha única de proveedores. Ustedes también pueden tener conocimiento de quiénes son sus competencias, ¿no? Y en esta ficha única con el RUC del proveedor pueden ir viendo la información de los otros proveedores, ¿no? De repente por ahí algún proveedor tiene impedimento, pero está participando, entonces ustedes pueden tomar conocimiento y denunciar también. Entonces, es muy importante que conozcan y, como les decía, desarrollen un poquitito su curiosidad para que puedan hacer uso de estas herramientas. Herramientas, instrumentos y todos electrónicos tenemos bastantes. Lo importante es utilizarlos. En la ficha única del proveedor podemos encontrar información general, la situación del RNP, antecedentes, cuál es la composición de la empresa, la experiencia, las certificaciones y buenas prácticas, alertas sobre impedimentos, lo que les mencionaba, ¿no? Todo eso puedo encontrar en el buscador. Y finalmente tenemos algunas notas importantes. Para formular consultas y cuestionamientos a las bases de los procedimientos, primero, fijarse en el calendario. Fijarnos en el calendario para saber hasta cuándo nos podemos inscribir. Fijarse en el calendario también para saber cuándo presentar consultas, cuestionamientos, observaciones, ¿no? Y muy importante, inscribirme y revisar las bases o los documentos del procedimiento y además presentar consultas y observaciones. Algunos proveedores no cuestionan nada y ya luego cuando le dieron la buena pro a otro, dicen, pero esto estuvo mal desde el inicio. Está bien, en la apelación también pueden hacer ese tipo de observaciones, pero ¿por qué no hacerla en la observación? Si tuviste la oportunidad de presentar una observación, ¿por qué no la hiciste ahí? Porque si lo hubieras hecho ahí, de repente el comité se daba cuenta y en ese momento saneaba el procedimiento. Y corregía y se continuaba bien. Pero a veces esperan hasta que ya esté la buena prueba y recién se observa. Entonces esto dilata el procedimiento y sobre todo
ya se tiene la situación de que no participé, no gané. ¿Por qué? Porque no lo observé oportunamente. Entonces, hagamos uso de estos momentos, consultas y observaciones, ¿no? Si se tiene que elevar o se puede elevar, eleva el procedimiento. Si hay objeciones contra el otorgamiento, apelar al procedimiento. Entonces, todos estos momentos son saneamientos del procedimiento. Ojo, no todas las entidades hacen las cosas a propósito. No es una entidad y dice, yo soy un funcionario malo y lo quiero hacer mal. Hay muchas cosas también que a los funcionarios y servidores se les pasa. No todo es intencional. Hay algunos que están también en proceso, están aprendiendo o tuvieron un error o no se fijaron o no corroboraron. Para eso también están los proveedores, para advertir ese tipo de errores y poder permitir a las entidades que corrijan las omisiones o errores o infracciones que estuviesen teniendo los procedimientos. Presentar consultas y cuestionamientos es gratis. No es necesario que vayan a pagar algo, entonces hagan uso de este momento. Ojo, deben estar sustentadas, ¿no? Debe haber una base. Y se presentan a través de un formulario electrónico, todo es a través del SEAFE. En relación al contrato, una vez que ya se ganó la buena pros, se perfecciona el contrato, este contrato también puede estar sujeto a adicionales, a reducciones, ampliación de plazo y otras modificaciones. De forma general, tener en cuenta que la norma faculta a la entidad a suscribir o a aprobar adicionales y reducciones hasta un 25%. Yo como proveedor me puedo negar a un adicional o a una reducción de mi contrato hasta un 25%. No, no me puedo negar, porque es una prerrogativa que tiene la entidad y es algo que el proveedor tiene que aceptar, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces les dicen, necesito 25% más y el proveedor dice, no, yo ya no puedo, no. Tienes que pensar que en algún momento la entidad puede pedirte este 25% más y estás en la obligación de cumplir. Y por otro lado, quitarte también. Si tú ganaste por una cantidad y la entidad decide reducir ese contrato, también estoy en la obligación de acatar esa reducción hasta un 25%. Después también, dentro de la ejecución, se puede tener ampliación de plazo. ¿Qué pasa si tenemos una huelga y yo tenía que entregar el producto de acá a una semana, pero no voy a poder trasladarlo? Tengo que sustentar todas esas situaciones y presentar una ampliación de plazo, pero debidamente sustentada. ¿Cómo? Mostraré notas periodísticas, mostraré fotografías que hagan evidente de que mi camión está ahí y no puede moverse y no puedo llegar con los materiales la fecha que tenía prevista. Entonces, tengo que acreditarlo, sustentarlo, respaldarlo y la entidad evaluará y me va a otorgar el plazo para que luego no me sancione con penalidades. Esto como una nota final en cuanto al contrato y las posibilidades de modificación. ¿Cuánto me cuesta participar en una contratación? Inscribirme como proveedor de bienes y servicios. Si pago por ambos conceptos, 99 soles. Si soy persona natural, 80 soles. Enterarme de las convocatorias, 0. Registrarme como participantes, 0. Formular consultas y cuestionamientos, 0. Presentar ofertas, 0. La posibilidad de participar en un procedimiento de contratación, como vemos, es idónea, ¿no? Es A. Eric Miranda Campos. ¿Dónde puedo ver los requerimientos de las instituciones del Estado? Los requerimientos, el requerimiento en primer lugar conforma el expediente de contratación. El requerimiento como tal lo voy a poder requerir a la entidad. La entidad es la que administra sus requerimientos. Pero como dato, tener en cuenta que en la fase de actuaciones preparatorias, las entidades publican un plan anual de contrataciones.
Desde inicios de año yo ya puedo saber qué va a comprar una entidad en el transcurso del año. Entonces, tener esta información es muy importante. Si yo ya necesito tener el conocimiento específico del requerimiento, puedo solicitarlo a la entidad. Otro punto también, si el procedimiento va a ser convocado a través de un procedimiento de selección, adjudicación simplificada, licitación pública, concurso público, el requerimiento va a ser incorporado en las bases, pero ya luego de la convocatoria. Entonces, no sé si quisiera el participante preguntarme específicamente en qué momento está queriendo obtener el requerimiento, porque si lo quiero obtener ya en la convocatoria, en las bases se encuentra el requerimiento. Hay un capítulo específico y ahí viene escaneado, copiado tal cual el requerimiento. A través del CRM. Gracias, doctora. Rubén Helguera nos pregunta, buenas tardes, si tengo mi Registro Nacional de Proveedores RNP de persona natural, pero solo de servicios, y ahora quiero que sean tanto de servicios como bienes, ¿cómo podría cambiarla? ¿Esto generaría un costo? Sí, si ya tiene como bienes y ahora quiere como servicios o a la inversa igual, tiene que hacer un pago por el registro que le falta y hacer todo el trámite. Con ello va a obtener el registro que le falta, pero no va a poder, como yo les decía, no con un solo pago obtener los dos, no, porque lo hizo separado. Por eso es muy importante que si son nuevos, se inscriban en un primer momento para los dos registros con una sola tasa. Si lo hacen en dos momentos diferentes, tener en cuenta que son dos procedimientos diferentes. Primero me inscribí como bienes y si ahora quiero para servicios, nuevamente procedimiento pago y me inscribo como servicios y luego tendré los dos, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces necesariamente tendría que hacer un pago adicional, ¿correcto? Sí, necesariamente. Ya, perfecto, doctora. Cintia nos pregunta, ¿para licitar con el Estado me beneficiaría en algo tener la acreditación de REMIPE? Gracias. Claro, sí, precisamente es lo que hemos venido, o es uno de los puntos centrales que hemos expuesto, ¿no? El registro como microempresa nos faculta algunos beneficios. Hemos señalado, en el caso de tener ya la buena pro y de estar en la etapa de perfeccionamiento del contrato, por ejemplo, en lugar de la garantía de fiel cumplimiento, que es una carta fianza, voy a poder simplemente informar a la entidad que autoriza una retención del 10%. O sea, que hay un beneficio económico. En el caso de empate, si varias empresas empatamos, pero yo soy una MIPE, voy a tener el beneficio de ser de que entre las MIPES pasemos a un sorteo. Las que no son MIPES automáticamente están afuera, ¿no? Hay un beneficio ahí que también la normativa reconoce. Ah, ya, gracias. También la bonificación del 5% que se ha mencionado. Ya, en las aplicaciones simplificadas. De igual forma, doctora, podría, con su venia, por supuesto, podríamos compartir el material de exposición para los asistentes. ¿Se podría hacer eso? Sí, sí. Ya, perfecto. Perfecto, sí, porque ahí tenemos algunos enlaces que también sería bueno que los puedan visualizar con mayor detenimiento. Ah, ya, perfecto, doctora. Bien, para terminar con las preguntas, Jacqueline nos consulta. Buenas tardes. En el caso de que una empresa esté en proceso de formalización, ¿cuánto tiempo debe transcurrir desde la obtención del RUC para que esta empresa pueda inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores? Como recomendación, no hay una pauta específica, pero a nivel de sistema, nosotros les recomendamos que si obtuve mi RUC hoy día, puedo pagar a partir del día siguiente. Ya tengan en cuenta ello, porque a veces por un tema de migración de información, si hoy día obtuve mi RUC y hoy mismo pago, todavía para el sistema no existe. Entonces siempre al día siguiente, a partir del día siguiente ya están habilitados a nivel de sistema. Ah, ya, perfecto. Otra consulta, tenemos un usuario. ¿Existen procedimientos de selección que requieran experiencia por parte de los postores?
Sí hay procedimientos, por ejemplo, ejecución de obras, consultorías en general y consultorías de obras, sí se puede pedir experiencia. Mm, Sobre ese punto les había hablado también de la posibilidad de los consorcios, ¿no? Entonces pueden formar consorcios y si solos, o sea, de manera individual, no tienen la experiencia, de repente en consorcios sí la pueden sumar. ya, doctora. Dalila nos pregunta, ¿con qué monto de capital puedo participar en las licitaciones? No hay un límite, no hay un límite mínimo para que puedan conformar una empresa. Lo único que yo les podría recomendar en el caso de que se inscriban como ejecutor de obras, para bienes y servicios, nosotros no les damos una capacidad de contratación. Yo puedo tener un capital de 1.000 soles y puedo asumir un contrato de 100.000. Podría. En el caso de ejecución de obras, sí hay una capacidad de contratación. Si yo tengo una capacidad de contratación de 200.000, solo voy a poder contratar hasta un contrato de obra de 200.000. Entonces, en este supuesto de ejecutor de obra, sí importa el capital, porque la capacidad de contratación de la empresa va a ser la aplicación de una fórmula entre el capital y la experiencia. Por ejemplo, si yo tengo un capital de 2.000 multiplicado por 10, me va a dar mi capacidad de contratación, yo tendría 20.000. Entonces yo voy a asumir máximo una obra por 20.000 soles. Entonces, en ejecución de obras sí importa el capital porque vamos a tener una capacidad máxima de contratación vinculada al capital. Pero en el caso de bienes y servicios, no. Ya, perfecto, gracias, doctora. Jonathan Muñoz nos pregunta, ¿se puede participar en 2 o más contrataciones a la vez? Sí, con toda libertad se puede participar en el número de contrataciones que la empresa pueda asumir, recordando las responsabilidades. Porque sucede, por ejemplo, que estuve postulando a 2 o 3 convocatorias a la vez y de casualidad gané las 3. Y resulta que no tengo la capacidad para asumir. Si yo me niego a ese contrato, de repente digo, voy a escoger de los 3 uno, ese sí lo voy a hacer, y los otros 2 voy a desistir, tener en cuenta que voy a poder ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones por negarme a firmar el contrato, a asumir el contrato. Entonces, es también responsabilidad de los proveedores presentarse, participar de un procedimiento y presentar ofertas con responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que luego podrían ser sancionados. Yo tuve el caso de una empresa así, exacta, como les comento, y que fue sancionada y dice, pero no podía, y gané los 3, o sea, mientras haya la posibilidad, entonces hay que ser un poquito más responsables, ¿no? Claro, entonces cuando un proveedor se presenta a varias instituciones, también debe tomar en cuenta la capacidad operativa, ¿no? Porque puede haber Correcto. claro, Uh-huh. la coincidencia o la ocasión que sí ingrese a todos, entonces es una responsabilidad en la cual hay que tomar en cuenta antes de postular. Correcto. Gracias, doctora. Ruth Huanca nos pregunta, ¿para el registro en RNP solo debo pagar una vez o tengo que pagar cada fin de periodo? Como indicó que el registro es indeterminado, entiendo que solo debería pagar una sola vez. Bueno, para confirmar eso. Correcto. Sí. Uh-huh. Solo se paga una vez y ya la vigencia va a ser indeterminada. No es necesario que renueven y la única obligación que surge va a ser la de mantener actualizada la información legal, información financiera. La legal, por ejemplo, si es que cambio de nombre, ¿no? La empresa cambió de nombre, esa información tengo que comunicar al registro. Si cambié de representante legal, también le tengo que informar al registro. Esa es la única obligación para tener vigente el registro y no se vea suspendido. Perfecto, doctora. Para ir terminando con las preguntas, a ver, Valeria Sarina nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber cuánto tiempo demora el Estado en pagar por los servicios a la empresa contratista.
La norma establece que son 10 días hábiles desde la conformidad. Entonces, en ese plazo surge la obligación de la entidad para realizar el pago. Ah, ya, perfecto. 10 días hábiles entonces. Correcto. Ya, doctora. Aide nos pregunta, ¿en el SEACE a través de qué opción podemos ver las oportunidades de procedimientos de convocatoria? Oportunidades de negocio. Ingresen para buscar oportunidades, a veces se pierden un poquito. Siempre ingresen por la plataforma del CAC. Cuando ya estén en la plataforma del OCE, cuando estén en la plataforma del OCE o en la página web del OCE, en buscador ahí consignen oportunidades de negocio. Dan buscar y les va a botar a la página de oportunidades de negocio y ahí pueden encontrar la imagen que les he compartido, ¿no? Para que puedan buscar las oportunidades por georreferenciación y por objeto también. Perfecto. Graciela Anco nos pregunta, buenas tardes, una consulta, ¿sería lo mismo ser proveedor del Estado y ser proveedor de la municipalidad? ¿Podría ser proveedor si solo emito recibo por honorarios? Ser proveedor del Estado, bueno, en primer lugar, el Registro Nacional de Proveedores es único, es administrado y desarrollado por el OCE. Las entidades no están facultadas a llevar ningún registro de proveedores. O sea, no tienen o no deben tener un registro de proveedores las entidades. Para eso está el registro único, que es el Registro Nacional de Proveedores. Ahora, si yo emito recibos por honorario a una entidad, entiendo que estamos en una contratación por terceros y dependiendo del monto, imagino que es un monto menor a 8 ITs, por lo que es una contratación fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, pero sí sujeta al cumplimiento de los principios básicos de las contrataciones públicas. Sí es proveedor desde el momento que está contratando con la entidad, si esa es la duda, ¿no? O sea, una persona que gira recibos a una entidad es proveedor. Y va a depender si es proveedor de un procedimiento de selección, tiene que ser por más de 8 ITs. Y si es por menos de 8 ITs, estamos entendiendo que es una contratación fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contratación. Perfecto. La última pregunta, ya. Daniel Fernández, ¿cuáles son los errores legales que puede incurrir si mi familiar trabaja para la institución pública y yo estoy postulando para proveer a esa institución? Y ahí tendríamos que revisar el artículo 11 de impedimentos. Están impedidos de ser participantes, postores y contratistas los servidores públicos en su misma entidad y también los familiares de los servidores públicos. Ahí tendría que evaluarse el nivel de injerencia que tiene el servidor público para ver si está dentro de la aplicación del impedimento. Le recomiendo al participante revisar el artículo 11. Espérenme, a ver, voy a ver si hay algún inciso específico. El literal F. Ya, artículo 11, literal F. Artículo 11, literal F. Sí, yo les había señalado que el caso de los impedimentos, la interpretación, bueno, no hay una interpretación extensiva que se haga del artículo. O sea, hay que darle una lectura y ver si se encuentra en ese supuesto. Y si se encuentra en ese supuesto, limitarse la contratación. Porque si se contrata estando impedido, es pasible de aplicación de sanción. Ojo con esto, independientemente del monto, porque a veces se piensa que solo mediante un procedimiento de selección, es decir, mayor a 8 ITs. No. El impedimento aplica también para las contrataciones menores a 8 ITs. Entonces, tener en cuenta que la restricción es rotunda. El incumplimiento o el contratar con un impedido también es radical, o sea, la sanción, tanto para el proveedor como para el servidor que permite esa contratación, es
drástica. Entonces, revisa con detenimiento el inciso, el literal F del artículo 11.